esencia, pues la definición de lo que es un espacio vectorial y vimos algunos ejemplos de ello, ¿sí? Les quisiera recordar entonces que pues un espacio vectorial es entonces un conjunto en el que se define una operación binaria a la que pues, por tradición llamamos la suma y que pues agarra dos elementos de ese conjunto y les asigna un resultado. Y se define otra operación, digamos externa, en la que toma elementos de un campo que llamamos escalares y los multiplica con los elementos del conjunto, a los cuales llamamos vectores. Todo eso ya lo estuvimos platicando, está en el libro de Grossman, pero bueno, va de nuevo en esencia, y déjenme ponerlo con mis garabatos para quienes no lo tengan aún todavía suficientemente claro. No sé en qué color me quedé, creo que no. Ok, entonces tengo un conjunto. A sus elementos los voy a llamar vectores. Y tengo un campo que en la mayoría de los casos van a ser los números reales, cuyos elementos voy a llamar escalares. ¿Sí? Entonces, si U, B y W están en B y, digamos, alfa y beta están en R, también podría ser el campo de los complejos, pero básicamente estamos trabajando con los reales. Entonces decimos que B es un espacio vectorial. Sí, para todo U, B, W, alfa y beta se cumplen 10 axiomas o propiedades. ¿Sí? Por una parte, la cerradura para la suma, la asociatividad, la existencia de un elemento neutro para la suma, el que para todo elemento en B existe un elemento que llamamos menos B, también en B, que es bueno, ya le puse B, ok, da lo mismo, que es el inverso aditivo. Y la conmutatividad. En otras palabras, B es un grupo conmutativo para la suma. Y por otra parte, para la multiplicación por un escalar, tenemos que alfa por B también está en el conjunto. Tenemos que existe el número 1 escalar tal que 1 por B se queda igual. Una especie de asociatividad para la multiplicación por los escalares. Y dos especies de distributividades, una para la suma de escalares y otra para la suma de vectores. Y bueno, pues cualquier conjunto de cosas que cumpla con estas 10 propiedades o axiomas
se llama un espacio vectorial. Vimos algunos ejemplos. En esencia, hablamos de lo que en general vamos a decir, designar como Rn, ¿sí? Que son conjuntos de eneadas o enuplas, como quieran ustedes llamarle, ordenadas de números reales. Pero también hicimos comentarios sobre lo que sería P índice n o MN y aún el caso de CN como posibles espacios vectoriales. Sí, esto es lo que hemos visto hasta el momento. Y vamos a continuar un poquito con ello. Vamos a presentar un ejemplo adicional para reforzar un concepto que también ya manejamos la vez anterior, pero que quiero volver a presentar. Consideren ustedes el conjunto que voy a escribir aquí y esperaría que alguien, y que no sea Demián, me lo pueda decir con sus propias palabras. ¿Qué es eso? ¿Cómo dicen eso en palabras? Pues que tenemos un subespacio, en este caso de 4 dimensiones, seríamos en R4 porque tenemos 4x. Y bueno, pues todas nuestras x perteneciendo a los reales, pues efectivamente nos indican que estamos en un subespacio R4. En un subconjunto, ¿no? Sí, también. O sea, presidente, lo que quiero es reforzar un poco el concepto de subespacio que dije muy por encimita el otro día, empezando con este ejemplo, pero en realidad, pues hasta el momento no sabemos mucho de esto, solamente sabemos que es un subconjunto de R4, ¿verdad? O sea, es un conjunto de cuartetas de números reales, pero ¿qué característica peculiar tienen esas cuartetas? ¿Son todas las X? Son iguales. Que todos los elementos son iguales, ¿verdad? Es decir, cosas como el 1, 1, 1, 1 están ahí metidas, ¿sí? Pero cosas como el 1, 2, 3, 4, pues no están ahí metidas. ¿Sí? ¿Está claro? Por eso es nada más un subconjunto de lo que hemos llamado R4, no es todo R4. ¿Sí? Es nada más un pedazo de R4, ¿verdad? Son aquellos cuartetas que tienen la peculiaridad específica de que todos sus elementos son iguales. Ok. Déjenme plantear otro caso distinto y ahorita comento los dos simultáneamente. Vamos a pensar, vamos a poner esto H1 para distinguirlo y vamos a pensar en otra cosa que es H2. Este es un ejemplo del Grossman. Y voy a usar esta notación para XY, donde X y Y son reales y además con una condición, que es la de que Y es igual a M por X para un M fijo. ¿Sí? ¿Esto qué es entonces ahora? La función de identidad. No. Pues otro subespacio, pero que nada más es una recta. Es, digamos, otro subconjunto. Todavía no sabemos si es un espacio o no. ¿Sí? Sería un subconjunto que contiene los elementos tanto X como Y, ¿no? Sí. Pero ¿qué peculiaridad tienen esos elementos?
Que están en R2. Están en Ah, no. R2 y además, sí, están en R2 y además, ¿qué otra cosa? Eh, ¿Qué es una recta? M sería un escalar por ser parte Sí, fija. M es un escalar, es un Y escalar, siempre es un sería número multiplicado fijo. por X. Entonces Y sería, por así decirlo, un producto de X. Pues sí, digamos, es X multiplicado por un escalar. Alguien por ahí lo dijo, pero no me acuerdo quién, no vi quién. Ya lo ¿Una dijo. recta? Una recta, Arturo, ¿sí? O sea, si esto lo tratamos de representar en el plano, ¿sí? ¿Cuál es la gráfica de la función o de la expresión y igual a mx? Pues es una recta que pasa por el origen, ¿no? Con alguna pendiente dada, que es m, ¿no? ¿Sí? Dependiendo de cuánto valga m, pues es la orientación de la recta, ¿no? O sea, si está más parada, más acostada, si va para arriba, si va para abajo, qué sé yo, ¿no? ¿Sí? Como quiera que sea, digamos, aquí esto es un subconjunto de R4, esto es un subconjunto de R2. ¿Sí? Bueno, ahora, sí, Emiliano lo ha estado planteando ya en un par de ocasiones y vamos a comprobar que efectivamente este conjunto es en sí mismo un espacio vectorial y este conjunto también es en sí mismo un espacio vectorial. Y en esas condiciones, y esto sería una definición, pues, si yo tengo un subconjunto de un espacio que resulta ser también espacio para las mismas operaciones, pues entonces yo digo que esto es un subespacio. Efectivamente, en este caso de R4, y que esto es un subespacio, ¿sí? Efectivamente, de R2. Ahora, para que sea subespacio, es indispensable que cumpla con las 10 propiedades, porque esto implica el que se están verificando las propiedades dadas, ¿sí? Entonces, a priori, digamos, yo no podría decir que esto sea un subespacio, era lo que te trataba de plantear, Emiliano, ¿no? O sea, me queda claro que es un subconjunto, pero para poder decir que es un subespacio, tendría que verificar que en este conjunto se cumplen los 10 axiomas que ya planteé. Y lo mismo acá. Sí va a ser un subespacio siempre y cuando cumpla con los 10 axiomas que ya planteé. ¿Sí? O sea, no todo subconjunto de un espacio es a su vez un subespacio. Y ahorita en un momento les pongo algún ejemplo contrario, pues, de un subconjunto que no es un subespacio. ¿Sí? Ahora, volver a revisar aquí 10 axiomas, pues es una latota. Sin embargo, si tomamos en cuenta que esto es efectivamente un subconjunto de R4 y sabemos que R4 es un espacio vectorial, bueno, entonces podemos dar por hechas varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que en R4 la suma de vectores es conmutativa para todos los vectores de R4. Y si es conmutativa, y ese es el punto de fondo, el para todos los de R4, pues entonces es conmutativa para los que tienen esta forma, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, o sea, yo ya sé que la suma de los vectores de este
subconjunto es conmutativa. ¿Por qué? Porque es conmutativa para todos los de R4 y estos están ahí metidos. ¿Qué otra cosa podríamos asegurar desde el punto de vista de la suma que también sea cierta? De los 10 axiomas, había 5 para la suma, ¿sí? Además de la conmutatividad, ¿cuál otro podemos garantizar que se cumple para todos los que tengan esta forma, dado que se cumple para todos los de R4? La cerradura. No, ¿Neutros? ¿El neutro? no, ¿por qué? Neutro A ver, multiplicado. déjenme tratar de explicarme. Yo sé que en R4 hay un neutro, ¿sí? Pero no tengo idea si está aquí metido también, ¿sí? Yo sé que si sumo 2 de R4, el resultado está en R4, pero no sé si sumo 2 de esta forma, si el resultado sigue estando ahí mismo. ¿Sí me explico? ¿Sí ven la diferencia? Sí. ¿Sí? O sea, para todos los de R4 la suma es conmutativa. Ahí no hay pierde, ¿no? La Y yo asociativa. sé, ajá, entonces Yatsiri, ¿sí? ¿Cuál es la otra cuestión que puedo afirmar que sí se cumple aquí sin más trámite? La asociatividad. La asociatividad, ¿verdad? O sea, la conmutatividad y la asociatividad. Ay, güey, qué mal me salió eso. La conmutatividad y la asociatividad las doy por descontadas, ¿sí? A fuerzas, porque eso es cierto para todos los de R4, ¿sí? Lo que no puedo garantizar todavía es ni la cerradura, ni el neutro, ni los inversos, ¿sí? Porque yo sé que sí, si sumo 2 cualesquiera de R4, el resultado sigue estando en R4. Lo que no sé es si sumo 2 cualesquiera de H, el resultado sigue estando en H, sí o no, ¿sí? En R4 hay un neutro. Ok, ¿ese neutro también está en H? No lo sé. Suponiendo que estuviera, yo sé que para todo aquel de R4 hay otro en R4 que sumado con él da el neutro. Ok, pero para todo aquel que esté aquí, habrá otro aquí mismo que sumado con él del neutro, pues quién sabe, ¿sí? Entonces, esas no las puedo dar por hechos. Ahorita las revisamos, ¿sí? Desde el punto de vista de la multiplicación por un escalar, ¿qué podría garantizar? Esto es para la suma. Y de los 5 de Neutro. la multiplicación por escalar, ¿cuáles podría garantizar? El neutro. Ok, ¿sí? O sea, la de que 1 por b es b, porque esto es cierto para todos los que hay en R4. Entonces tiene que ser cierto para los que están ahí. ¿Qué otra cosa puedo garantizar? Ah, la de cerradura. No necesariamente. El inverso. La Asociatividad. conjuntividad. Distributividad. La pseudoasociatividad es así, porque esto también sé que es cierto para todo R4. ¿Qué más? Distributividad. Y las dos pseudodistributividades, ¿sí? Porque esto es cierto para todos los que están en R4 y esto también es cierto para todos los que están en R4. La pseudo cerradura, Alexia, no la puedo garantizar por la misma razón. Yo sé que al multiplicar cualquiera R4 por un escalar, sigue siendo uno de R4. Lo que no sé es si al multiplicar uno de estos por cualquier escalar, sigue estando ahí metido. Y ya es como después, ¿no? Es como después, efectivamente. ¿Sí? O sea, también se cumple, pero no en este punto. Sí, sí se cumple por el ejemplo que estoy poniendo, pero no siempre va a ser cierto. Déjenme revisar con calma estos dos. El que llamé H2
Y uno muy parecido, que es este otro. ¿Sí? Ujú. M y B son escalares fijos. Ujú. Ambos son subconjuntos de R2. ¿Sí? Y entonces, a priori, para los dos se cumple la conmutatividad de la suma, la asociatividad de la suma, el neutro de la multiplicación por un escalar, la asociatividad en la multiplicación por un escalar y las dos distributividades de la multiplicación por un escalar. ¿Sí? Ujú. Veamos qué pasa con las cerraduras. ¿Sí? En H1 voy a tomar entonces dos elementos, digamos, B1, que es X1, Y1, y B2, que es X2 y Y2. Ujú. Ahí la condición es que Y es igual a MX, y entonces podría escribir también que B1 es X1 y M veces X1, y que B2 es X2 y M veces X2, si les parece. ¿Sí ven eso? Sí, profe. ¿Sí? ¿Eso está claro para todos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ok. ¿Qué pasa si yo sumo B1 más B2? ¿Qué obtengo como resultado? X1 más X2 Ajá, y MX1 más MX2. exactamente. Ahora, la pregunta que me hago es, ¿y este resultado también está en H1? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, porque todos son reales. La suma de los reales es cerrada. Sí, eso es una parte de la razón, pero eso no es suficiente para que sean real, para que haya cerradura. No basta nada más esta condición, también necesitamos esta otra. ¿Sí? Yo diría que en H1 ya no está, profe. ¿Por qué no, Eric? Porque pues desde que ya no está el escalar. Sí, ¿Ya no sí está seguro? está, Digo que sí porque porque, bueno, sí, A ver, Felipe, sí. no, yo digo que se cumple porque la suma de mx1 más mx2 y m es fijo, se puede... porque lo podemos factorizar, ¿no? Podemos sacar la Porque M lo y podemos poner el escribir Exacto. factorizando de esta manera. Ajá. ¿Sí? Ujú. Y entonces, en palabras aquí, lo que dice es la segunda componente es la primera multiplicada por m, ¿no? Eso es lo que dice aquí en palabras, ¿no? ¿Sí? Sí, H2 tiene la característica de que la segunda componente vale la primera multiplicada por m. Ok, ¿cuánto es aquí la primera componente? Pues X1 más X2. ¿Sí? ¿Cuánto es la segunda componente? Pues la primera
multiplicada por m. Y como ya también se señaló por parte de Yatsiri, son reales, porque la suma de esto es un real, la suma de esto es un real, entonces todo sigue funcionando bien. Entonces, sí hay cerradura para la suma. Ujú. Profe, una ¿Sí? pregunta. Sí, Yatsiri. ¿M no tendría que ser también real? Sí, estoy dando por hecho que es real. Creo que lo dije y si no, bueno, eh, habría que mencionarlo explícitamente. Sí, Ah, gracias. Tienes toda la razón. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Entonces, sí hay cerradura para la suma. Ujú. Ah, vamos a comparar con el caso de H2. Vamos a tomar ahora en H2 igual, dos vectores, B1 y B2. Si quieren, para que no se hagan pelotas, vamos a cambiarles de nombre, W1 y W2. Sí, son diferentes a los anteriores, ¿no? Ujú. ¿Cómo podría escribir, como lo hice hace un ratito, W1 incorporando de alguna manera la condición ahí? Pues si pongo aquí X1, aquí tendría que poner MX1 más B, si les parece. ¿Sí? Sí. Ujú. Y bueno, en forma similar, ¿cómo podría escribir W2? X2. X2. Ajá. MX2 más B. Y MX2 más B. Y ahora si lo sumo, ¿qué obtengo? X1 más X2, Ajá. MX1 más MX, bueno, MX1 más B, Ujú. más MX2 más B. Exacto. ¿Sí? Y de nuevo, la pregunta es si esto está o no está ahora en H2. ¿Cuál es la respuesta y por qué? Sí, ¿no? Porque igual podemos volver a sacar tanto la B como la M, según yo. Es que no, porque nos sobra una B, ¿no? ¿Alguna otra opinión? Yo digo que sí, porque se podría poner como M por X2 más B, por X2 más B, ¿no? No. Ahí sí te O fuiste chueco. M por X1 más X2, o sea, X1 y X2 entre paréntesis, Ajá. y más B afuera, ¿no? ¿Seguro? Más dos veces Ah, B. 2B. más 2B, sí, tendría que ser 2B. Sí. Tendría que ser así, ¿verdad? ¿Sí están todos de acuerdo? Sí. 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 Ahora, esto tiene la misma forma que se está pidiendo aquí. Esto en palabras que dice, la segunda es la primera más B. ¿Ok? Esta es la primera. La segunda es la primera por M más B. No, ya no se cumple. No, ¿verdad?
Es la primera por la segunda más 2 veces B. Entonces, esto no está en H2. ¿Sí? Para que estuviera en H2, aquí tendría que haber un 1, ¿no? O sea, nada más podría haber una sola B. ¿Sí me siguen? Sí, sí, profe. Sí, profe. Y entonces, aquí sí hay cerradura para la suma. Acá no hay cerradura para la suma. Y entonces, a priori, esto no es un subespacio. Por eso yo decía que hay que tener cuidado y que hay una diferencia entre subconjuntos y subespacios. ¿Sí? No todo subconjunto de un espacio va a ser también un espacio. ¿Sí? Aquí, bueno, ya verificamos una, todavía nos faltan otras cosas que verificar, pero por lo menos vamos de gane. ¿Sí? Aquí ya con esta condición ya nos dimos cuenta de que no habiendo cerradura para la suma, pues esto no es un subespacio. ¿Sí? Si es un subconjunto de R2, por supuesto que lo es, pero no es un subespacio. ¿Sí les queda más o menos claro de esta idea? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, bueno, independientemente de eso, podríamos seguir revisando algunas otras cuestiones, nada más pues para insistir un poco, no por más, pero para insistir un poco en la diferencia entre un caso y el otro, porque es ilustrativo, pues. Vamos por el asunto de la multiplicación por un escalar. Después nos preocupamos del neutro y del otro. ¿Sí? Aunque ya sé yo que este caso no es un subespacio, porque falla la cerradura para la suma, de cualquier manera déjenme revisar las otras condiciones para seguir ilustrando las cosas. Y entonces vamos por la cerradura ahora por la multiplicación por un escalar. Y entonces, pues igual, ¿no? Tenemos en H2, otra vez B1, ya lo voy a poner directamente como X1 y MX1, ¿sí? Y suponiendo que alfa es un número real, ¿cuánto es alfa por B1? Alfa X1 por Alfa alfa X1 y alfa MX. por M por X1, ¿sí? Otra vez me vuelvo a preguntar si esto está o no está en el conjunto en cuestión. Sí, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por Sí qué? está. ¿Sí? ¿Cómo podría reescribir esto para hacer explícita la situación? Alfa X1 y abajo M por, bueno, paréntesis, alfa X1. Por supuesto. ¿Por qué puedo hacer esto? Ah, pues porque como todos estos son números reales, hay asociatividad, hay conmutatividad y puedo escribir las cosas como se me pegue la gana. ¿Sí? Al ver esto así, caigo en cuenta de que efectivamente, otra vez, la segunda es la primera multiplicada por m. Y que entonces esto efectivamente está metido en H, en H2. ¿Sí? Si consideramos el caso de H3,
Aquí, ¿cuánto es alfa W1? Alfa X1 y en el otro renglón, ¿qué? Alfa MX 1 más B. ¿Te saltaste un paréntesis o así es? ¿Sería más alfa B? Más alfa B, ¿no? ¿Sí? O si quieres, para hacerlo más claro también, es alfa veces MX1 más B. Ujú. Sí, pues te decía que te había saltado un paréntesis, ¿no? Pero efectivamente esto de acá es alfa X1, ¿sí? Alfa MX1 más alfa B. Ujú. ¿Sí? Y esto no tiene la forma que se está planteando, ¿no? Digamos, en el mejor de los casos es m veces, bueno, es alfa x1 y m veces alfa x1, pero como hace un rato lo del 2b, aquí tenemos alfa b, ¿no? Ujú. Y eso no es la forma que se pide sobre esta alfa. Entonces, este tampoco es cierto que esté en H3, tampoco hay cerradura para la multiplicación por un escalar. ¿Sí me van siguiendo? Profesor, una pregunta. Siempre que se Sí. lleve un escalar más, ¿se podría decir que casi nunca va a pertenecer? O sea, ¿se podría como conjugar para Mira, todos? yo quisiera no generalizar por el momento. O sea, poco a poquito tú mismo vas a ir descubriendo algunas cuestiones. Sí, lo que dices es básicamente cierto, pero habría que matizarlo. ¿Sí? Ujú. Sí, tienes razón. En el fondo tienes razón. Ujú. Va, profe. Sí. Ok, a ver. Ok, si estás súper perdido, Arturo, dime y tratamos de reencontrarte, ¿sí? Si nada más es un poquito, pero ahí la llevas, pues ahí le sigo. Yo, Ujú, profe, creo que pueda volver a ujú. explicar por qué no pertenece a H3, que igual me Sí, perdí en ok, la última parte. a ver, Eric, Arturo, o sea, en palabras, yo insisto mucho en eso, desde el curso pasado se los insistía, Eric, si te acuerdas. O sea, ¿cómo digo esto en palabras? La segunda componente es la primera multiplicada por X, por M más B. ¿Sí? Sí. Entonces, mi pregunta aquí es, si la primera componente es esto, la segunda es eso por M más B, ¿sí o no? Ah, sí, sí, por el alfa ya, de plano ya no pertenece. ¿De acuerdo? Ok, sí, profe, ya entendí, gracias. Sí, sí, sí. O Sí. sea, así es como te das cuenta, con facilidad, Ujú. ¿no? Sí, o sea, la segunda es la primera por M más B, sí, perfecto. La segunda es la primera por M más otra cosa, que no es B. Ah, pues entonces pelas a la goma, puras habas, no es. ¿Sí? Sí, profe, sí, ya entendí, gracias. Sí. Ok. A ver, vamos a seguirle.
Mm, bueno, déjenme quitar este que ya no me va a servir. Ya me quedó clarísimo por estas dos cuestiones que no es un espacio vectorial. Podría tener algunas otras peculiaridades, pero pues ya no me interesa seguir con él por lo que se acaba de plantear. Ahora, eso todavía no nos garantiza que H2 sí sea un subespacio. Ya vimos que efectivamente tenía las dos cerraduras, pero todavía nos faltan un par de cuestiones que no eran a fuerzas, que es lo de que esté metido ahí el cero, bueno, el neutro pues, y que existan inversos para todos los elementos del conjunto. Inversos aditivos, concretamente. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos entonces ahora? Bueno, pues hay que preguntarnos, pues entonces si existe neutro en H2. Ahora, no puede ser un neutro diferente al que ya conocemos de R2. ¿Sí? Porque entonces entraríamos en una contradicción. No sé si les queda claro también. ¿Sí? O sea, si hay un elemento neutro que vale para todos los de R2, pues no tendría ningún sentido pensar que pudiera ser diferente el neutro de acá, porque esto es un pedazo R2. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, ¿cuál es el neutro en R2? El 0, 0. ¿Sí? La pregunta es otra vez, ¿y esto está en H2? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿no? ¿Por qué? porque X1 tomaría el valor de 0 Ajá. y al multiplicar un escalar por 0, pues da 0, lo que respeta. Esto se puede escribir legítimamente así, ¿verdad? Ujú. Sí, muy bien. ¿Sí? O sea, esto legítimamente yo lo puedo escribir así. Ujú. Y entonces, efectivamente, está en H2. Yo estoy haciendo un poco de truco, pues, si quieren verlo así, ¿no? Ujú. Pero como quiera que sea, pues bueno, sí se cumple la idea de que 0 es 0 multiplicado por m, ¿no? Y entonces, efectivamente, eso tiene la forma que ahí se está pidiendo. Ujú. Y finalmente, la pregunta es, para todo B de la forma X, MX, hay un menos B que sumado con él de 0 y está en el mismo conjunto, ¿sí o no? Sí, Sí, pues sí. ¿Qué tendría que ser ese menos B? Menos Para que Menos X. sumado, X para que menos sumado con MX. esto de 0, pues tendría que ser menos X y menos MX. ¿Sí? Y esto tiene la forma pedida. sí, igual tiene la forma de X, bueno, de H2. Menos X
Y esto también lo podríamos reescribir legítimamente como M por menos X. M por menos X, ¿verdad? Para que efectivamente sea la primera multiplicada por M. Y entonces sí está en H2, ¿verdad? Consecuentemente, este conjunto sí es un subespacio ¿sí? H2 es un subespacio de R2. Hasta ahí, preguntas. Algo que no les haya quedado muy claro por ahí a alguien. Ahí la llevamos. Sí, profe, por mi parte todo bien. A ver, Sí, hasta ahorita sí. ok. Ahí les va otro. En R3. Igual, le voy a llamar H. Es un término convencional para subespacios o subconjuntos. X, Y, Z, por comodidad. Podría haber puesto X1, X2 y X3, pero puede ser más cómodo así. ¿Sí? Bueno, está en R3, ya no voy a poner que son reales. Lo voy a poner acá, eso. O sea, está contenido en R3 y eso automáticamente significa que X, Y, Z son reales. Pero aquí la condición es que X es mayor o igual que 0, que Y es mayor o igual que 0 y que Z es mayor o igual que 0. ¿Sí? Mi pregunta es si esto eso no es un subespacio de R3. Y bueno, pues va de nuevo todo el rollote. Para que sea subespacio tiene que cumplir con 10 axiomas, de los cuales hay 6 que a priori se cumplen porque se cumplen en todo R3. ¿Sí? Esos 6 son la conmutatividad para la suma, la asociatividad para la suma, el neutro de la multiplicación por un escalar, o sea, el 1 por b igual a b, la especie de asociatividad de los escalares y las dos distributividades de los escalares. Lo que tenemos que revisar son las otras 4 que nos quedan, que son las dos cerraduras, la existencia de neutro y la existencia de inversos. Hablando del caso de la suma, yo les pregunto, ¿hay cerradura? A principio sí, ¿Por qué? ¿Me lo puedes explicar? porque todo Voy a X tomar, más Y más Z, pues sí te daría un número, tanto un X1 más Y2 más Z2, pues sí te daría, pero lo que no habría serían negativos, ¿no? a ver, no estás del todo mal, Diego, pero hay que ser un poquito más formales, ¿sí? Ujú. Tomo B1 y B2 que están en H, ¿sí? ¿Qué característica tienen estos en palabras? Que todos son mayor que cero. Que todas sus ¿Cuál? componentes son mayores o iguales a 0. Mayor, bueno, sí, mayor igual que ¿Sí? cero. Mayores o iguales a 0. Y ahora lo sumo. ¿Sí?
Y me pregunto si esto está o no está también en H. ¿Y cuál es mi razonamiento? Que si al sumarlos se siguen manteniendo mayores Si o al iguales que sumarlo se cero. sigue manteniendo o no la condición. Y ¿Ok? sí, Y la pregunta es si sí o si no. Sí, sí, siguen manteniéndose mayores igual que 0. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? todos son Sí, está bien. positivos. Porque pues, son positivos. Sí, son no positivos. negativos, pues, para ser más correctos. Pero, en fin, sí, o sea, si x1 es mayor o igual que 0 y x2 también, su suma, ¿sí?, es mayor o igual que 0, ¿verdad? Porque cada uno de los dos es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Y lo mismo, por supuesto, para las y's. Y lo mismo, por supuesto, para las zetas. O sea, al sumar dos números que ninguno de los dos es negativo, es imposible que el resultado sea negativo, ¿no? O sea, ese es un poco el razonamiento dicho más así, ¿no? Uh-huh. Y entonces, efectivamente, esto está ahí, pues. ¿Sí? Hay neutro dentro de H. Pero ¿Cuál es el neutro en R3? 0, 0. El 0, 0, 0. ¿Está o no está en H? Y Sí, sí está. está. Sí. Sí, ¿verdad? Porque la condición es mayor o igual a 0. ¿Sí? Si la condición hubiera sido mayor que 0, pues entonces ya no. Uh-huh. ¿Sí? Pero sí hay neutro. ¿Hay inversos aditivos? No. No. ¿Por qué no? Porque son negativos y esos ya no forman parte de H. ¿Cómo debería ser, digamos, un menos B? Menor que 0. Sería menos Menos. X1, menos Y1 y menos Z1, ¿verdad? Pero, efectivamente, si X1 es mayor o igual que 0, menos X1 resulta ser menor o igual que 0. Y lo mismo para las Y y para las Z, por supuesto. Y entonces, este ya no estaría metido en H. Consecuentemente, este no es un subespacio de R3. ¿Sí? Con una sola proposición que falle, pues ya no, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, aunque no hace falta, porque ya sabemos que no lo es, por curiosidad, veamos qué sucede para la cerradura con la multiplicación por un escalar. ¿Qué dirían al respecto para el caso de la multiplicación por un escalar? Que tampoco. ¿Por qué no? Porque hay escalares negativos. Exactamente. ¿Sí? Esto no necesariamente está en H. ¿Sí? Porque alfa puede ser negativo. ¿No? Y entonces, si X1 es mayor o igual que 0 y alfa es negativo, alfa X1 ya no es mayor o igual que 0, sino que es menor o igual que 0.
¿Está bien? Ok, ¿preguntas? No, ninguna. ¿Todo va bien? No, ninguna. Todo bien. ¿Para todos? Sí, igual todo bien, profe. ¿Podría regresar tantito? Es que no vi lo último que anotó. Pues no te me distraigas. ¿Sí? O sea, como bien decía Emiliano, creo, ¿no? O sea, si alfa es negativo, que es una posibilidad, porque la única condición es que alfa sea real, pues entonces el producto de alfa por un número positivo o no negativo, pues puede, ya no resulta ser y entonces ya no se cumple la condición. ¿Sí? Sí, profe, ya, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta por ahí? Arturo, ¿ya te reencontraste? ¿Ya te encontraste? ¿Sí? ¿Todos ahí la llevan? Sí, todo bien, todo bien. ¿Todos bien? Sí, profe. Sí. Demián, ¿ya te acordaste? No es cierto, tú bien que sabes todo esto. O ya te me dormiste. No, Demián está profe, no silencioso sabía. porque yo lo callé, le dije que no hablara. Sí, Pero, sí, ya te acordaste. es- Ok. esto está facilito. Está bien. Bueno. Ok. Eh, Déjenme ver, creo que por aquí tengo algo escrito, algo sobre eso. Ok, sí. Y bueno, pues esta ya es la definición formal, ¿no? Sí. Se dice que H es un subespacio vectorial de B, si H es un subconjunto no vacío, obviamente, de B, y H es un espacio vectorial para las mismas operaciones que se definieron en B. Sí, sí, como dice ahí abajito, ¿no? Se puede decir que el subespacio H hereda las operaciones del espacio vectorial B. ¿Sí? Y bueno, pues ya vimos varios ejemplos de subespacios y también algunos otros ejemplos de cosas que no son subespacios. Bueno, ok. Seguimos. Vamos a presentar ahora unos teoremas que se cumplen en todos los espacios vectoriales. ¿Sí? La importancia de estos teoremas pues es esa, que como se cumplen en todos los espacios vectoriales, una vez que sepamos que algo es un espacio vectorial, ya sabemos que lo que ahí se afirme se va a cumplir. ¿Sí? El libro de Grossman trae, no me acuerdo cuántos, 4, pero yo les voy a presentar ¿qué? 2, 3, 6, 8. ¿Sí? ¿Sí? Yo las llamo reglas, pues, son teoremas, se van a demostrar. Vamos a demostrar todas y cada una de ellas. ¿Sí? Y entonces son reglas que se cumplen en todos los espacios vectoriales. Yo las he clasificado en 3 grupos. Uno que podríamos llamar reglas, o si quieren teoremas, pues, de productos nulos. Otra que podríamos llamar reglas, ¿cómo le puse yo aquí? Reglas de signos. Y otro grupo que le llamé reglas de simplificación.
Ujú. ¿Sí? Estos son tres y estos son dos. Vamos a ir viendo de una por una, no necesariamente hoy vamos a cubrirlas todas. Y el chiste ahorita es, bueno, presentar cada una de las reglas, demostrarla y, bueno, pues quedarnos con la idea de que eso va a servir para todos los espacios vectoriales. Yo voy a insistir mucho en el asunto de las demostraciones, en irles presentando algunas cosas yo e irles pidiendo que algunas otras las vayan haciendo ustedes, pues con el objeto que les comenté también el primer día de clases, de que esta materia más formal, pues trata de ir desarrollando algunas habilidades distintas a la mera mecanización, como puede ser pues la habilidad de demostrar, que no necesariamente todos tenemos, y me incluyo, pues, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer nuestro intento para ver cómo nos van las cosas. Y vamos a empezar con las reglas de productos nulos, de las cuales aparentemente son muy babosas, o los enunciados en algunos casos pueden parecer muy babosos, pero bueno, son cosas que hay que probar. Lo que tenemos ahorita son los 10 axiomas de un espacio vectorial. Entonces vamos a suponer que tenemos un espacio vectorial y por tanto se cumplen los axiomas. El chiste va a ser, a partir de esos axiomas, ir demostrando cosas que se van a ir convirtiendo pues en parte del, del contenido general del curso, ¿sí? O de todo el conocimiento al respecto. ¿Sí? Y tienes toda la razón, o sea, es muy difícil demostrar, por supuesto, Damián. A mí me ha costado muchísimo trabajo aprender a demostrar algunas cosas y hay muchísimas otras que no sé cómo se demuestran. Pero entonces, bueno, va. Primera regla o teorema, pues si quieres, les digo, enunciado puede parecer muy baboso, pero pues es importante. ¿Sí? Bueno, déjenme poner primero un enunciado más general, ¿sí? Que es algo así como que en todo espacio vectorial B, porque este enunciado es válido para todo lo demás, en todo espacio vectorial B y para todos los escalares, ¿sí? ¿Sí? O sea, este enunciado va a ser válido para todos los casos, ¿sí? En todo espacio vectorial B y para todos los escalares. Entonces, primero, alfa por 0. Le voy a poner una rayita para distinguir que este es un vector. Vale 0. ¿Sí? Wow, qué gran regla, qué gran situación, ¿sí? O sea, si yo tomo el vector Profe, una 0, pregunta, ¿qué dice al lado o sea, en la oración de todo espacio vectorial B, ¿y qué dice al lado? ¿Y qué? pues dice garabato y medio, dice y para todos los Ah, escalares. gracias. ¿Sí? Perdón por interrumpir. No, no, está bien. Bien. En todo espacio vectorial B y todos los escalares correspondientes, ¿sí? Alfa por 0 es 0. Le pongo aquí la rayita para que quede claro que este no es un escalar, este es el vector 0, ¿sí? O sea, 0 es el neutro de B. ¿Sí? La rayita es el símbolo que me hace ver que eso es un vector y alfa es el escalar. Bueno, vamos a probar esto, ¿sí? Yo voy a empezar la prueba. Obviamente esto no lo estoy inventando yo, lo tomé del libro, pues, y vamos a ir desarrollándola, pues, parte yo, parte ustedes, a ver cómo le hacemos. Voy a empezar hasta el momento, a ver si esto lo captan. Lo único que tengo como elementos son los axiomas. ¿Sí?
O sea, yo puedo por el momento empezar con lo único con lo que puedo empezar es con algo que sea axiomático, que sea una de las propiedades de espacio vectorial. Y voy a empezar con esta propiedad. 0 más 0 es 0. ¿Sí? Esto es uno de los axiomas de espacio. ¿Cuál? Pues la del neutro, ¿no? El del neutro. Si yo tomo el neutro y se lo sumo a cualquier otro, lo deja igual, ¿no? ¿Sí ven eso? Sí, profe. Entonces, arranco con esto. ¿Por qué arranco con esto? Bueno, pues porque así es como funciona la demostración. ¿De dónde lo saqué? Pues de que lo vi en el libro. ¿Sí? Pero entonces, empiezo con esta condición. Esto es cierto en cualquier espacio vectorial. Si a un elemento del espacio, que es el 0, le sumo el neutro, lo deja igual. Y ahora voy a tomar en ambos lados de esta igualdad una multiplicación por alfa. ¿Sí? Hagamos esto. Usando nuevamente axiomas del espacio, ¿qué podría hacer aquí, en el lado de la izquierda? Distribuirlo. Distribuirlo, ¿verdad? ¿Cómo me quedaría? Alfa 0 más alfa 0. Alfa 0 más alfa 0. Efectivamente. ¿Sí? Digamos, este es el axioma de distributividad, si quieren verlo así, ¿no? No hay que perder nunca de vista a dónde quiere uno llegar. ¿Qué otro axioma tengo que me pudiera ser útil? A ver, yo quiero llegar a lo que está acá arriba, ¿sí? Vean el lado de la derecha. ¿Sí? Aquí lo que tengo es un 0. Y aquí lo que tengo es alfa por 0. ¿Qué podría hacer ahora en esta nueva expresión para llevar este lado a 0? ¿Restarle el inverso? Bueno, sumarle el inverso, no restarle, pues, ¿verdad? Si le resto el inverso, pues es sumarle, ¿no? ¿Sí? Como esto es un vector del espacio, necesariamente tiene un inverso aditivo. ¿Sí? Y entonces, a este alfa 0 le voy a sumar el inverso aditivo de alfa 0. ¿Sí? Mi objetivo es ¿cuál? Pues que eso me dé un 0 acá, ¿verdad? Pero si hice eso en el lado de la derecha, pues también lo tengo que hacer en el lado de la izquierda, ¿verdad? Sí.
Y al haber hecho eso, ¿qué pasó del lado de la derecha? Se convirtió en un vector 0. Se convirtió en el vector 0, efectivamente. ¿Sí? ¿Qué me falta hacer aquí para poder llegar a lo que tengo acá? Asociar. Asociar. ¿Cómo asocio? Alfa por el vector 0 más paréntesis alfa por el vector 0 menos alfa por el vector 0. ¿Sí? Y esto que está aquí entre paréntesis, ¿a qué es igual? 0. Es lo Cero. mismo que estaba acá, ¿verdad? Es 0. ¿Y esto cuánto da como resultado? Alfa 0. ¿Por qué? Porque Por El la neutro existencia de del neutro. neutro. Por el neutro. Y, consecuentemente, el resultado es cierto. ¿Sí? A ver, vamos a reflexionar un poquito de nuevo, ¿sí? El punto es, esto es cierto, ¿sí? O sea, el resumen del asunto, esto es cierto, ¿sí? En cualquier espacio vectorial, al multiplicar el vector 0 por cualquier escalar, el resultado es 0. Esa es la regla que hay que conservar, ¿sí? Pero el chiste es ver cómo llegamos a eso, ¿sí? Y como ustedes se pueden haber dado cuenta, espero que así haya sido, aunque la notación no necesariamente es la mejor, únicamente fuimos aplicando pues lo que sí podíamos ir haciendo, que eran los axiomas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué empezamos con esto? Bueno, pues porque así es como funciona esta prueba, ¿sí? Pero después de eso, pues simplemente fuimos haciendo operaciones válidas en espacios vectoriales a partir de los axiomas y se logró llegar a la conclusión, ¿sí? Es el chiste de una demostración de este estilo. No sé si alguien tenga alguna duda sobre esto. Con confianza. ¿Alguien que algo no le haya quedado claro? ¿Todo bien? De mi parte hasta ahí sí, profe. Todo bien, profe. Sí. Bueno. Ok, si eso es cierto, y con el mismo enunciado de que en todo espacio vectorial B y para todos los escalares, ahí les va la segunda regla. Ujú. Sí. La segunda regla dice que al multiplicar a cualquier vector por el escalar 0, ¿sí? El resultado es 0. El vector 0. Ujú. ¿Sí? 0 es el escalar, es el 0 del campo. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Espero que vean la diferencia entre una y la otra. La primera es cualquier escalar por el vector 0 da el vector 0. Ahora es cualquier vector por el escalar 0
también da el vector 0. Y si fuera el vector por el vector, ¿Perdón? si fuera el vector 0 por un vector B. Eso no lo hemos definido. Sabemos hacer sumas de vectores y multiplicaciones de vectores por escalares, pero no sabemos qué demonios es multiplicar un vector por otro. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? O sea, yo no sé qué demonios significa B1 por B2. No tengo ni la más remota idea de que sea eso. ¿Sí? Entonces no tiene sentido el pensar que este fuera el vector 0 por el vector B. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, bueno. Va. Yo les doy el arranque. Es una propiedad de campo, ¿no? Sí. Ahora díganme ustedes qué voy haciendo. ¿Puede ser multiplicar todo por un vector? ¿Y ahora qué? Pues ya está muy fácil. Ya sabemos que 0 más 0 es 0 en escalar, pues. Ujú. Por lo que tenemos 0 por vector B es igual a 0 por vector B. Ajá. ¿Y eso a qué me lleva? A que 0 por vector B es igual a el vector 0. Pues aplicar No. la distributividad, ¿no? Sí, tengo que dar algunos pasos más, ¿verdad? Aplicar la distributividad para empezar. ¿Sí? Esto es uno de los axiomas, ¿no? Alfa más beta por B es alfa por B más beta por B. ¿Sí? Ya no voy a ir escribiendo aquí, ¿no? O sea, bueno, nada más, básicamente, ¿no? Distributividad. ¿Y ahora qué más hago? Ahora, bueno, sumarle sus inversos del vector. Sumarle sus inversos de quiénes, Del vector. de cuál vector, ¿De 0 vector por el vector? de 0 vector. ¿Y ahora qué? Asocias de un lado y, bueno, es 0 del otro. Ujú. ¿Esto por qué? Por el neutro aditivo. Digo, inverso. Por los inversos. Y el otro por asociatividad. Sí, o sea, aquí estoy matando dos pájaros de un tiro, ¿no? ¿Y ahora qué? Pues igual, sí. Sería más el vector, digo, el vector 0, ahí. Y finalmente, Se ocupa el neutro. ujú. Y tan tan. Sí, es enteramente similar al anterior, ¿no? ¿De acuerdo?
¿Alguna pregunta? De mi parte todo bien, profe. Ok. Bueno, vamos a poner la tercera regla. El enunciado sigue siendo igual, ¿no? Para todo, en todo espacio vectorial B, taca, taca. Y la regla es que si alfa por B es el vector 0, entonces alfa es 0 o B es 0 o ambas cosas, pues. ¿Sí? Pero alguno de los dos es 0, por lo menos. ¿Sí? O sea, si el producto de un escalar por un vector da el vector 0, quiere decir que alguno de los dos es 0. O en todo caso, ambos. Uh-huh. ¿Sí? Ese es el enunciado. Esto, pues hay que plantearlo entonces en dos partes. En una posibilidad de suponer que uno sea 0 y el otro no, o viceversa. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender, ¿no? Entonces, vamos en dos partes y déjenme ver cuál les conviene primero. Ok, vamos a poner primero. Sí. Vamos a suponer que alfa no sea 0. ¿Sí? Entonces, lo que hay que demostrar es que a fuerzas B es 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si alfa no fuera 0, tenemos que probar que entonces B es 0. Uh-huh. ¿Sí? Esto es muy sencillo. Si alfa es diferente de 0 y alfa por B es 0, alfa es un Profe, aquí escalar. ya podríamos citar los anteriores para decir Podemos ya usar que los anteriores, claro, sí, ya podemos usar todo lo anterior. Ya los dos anteriores ya los podemos usar si nos conviene o si nos hace falta. Sí, por supuesto. ¿Sí? Uh-huh. ¿Sí? Vamos a suponer que alfa no fuera 0 y que alfa por B da como resultado 0. Alfa es un escalar en campo, digamos, estamos hablando de números reales en términos generales. ¿Sí? Si alfa no es 0, ¿tiene inverso multiplicativo, sí o no? Sí, ¿Cuánto vale? 1 sobre alfa. Ok. ¿Les da eso una pista de algo que podríamos hacer? Sí, se puede multiplicar ambos lados por 1 sobre alfa. Ok. ¿Y qué con eso? La primera parte quedaría como el vector. Claro, primero necesitaríamos un paso previo, ¿no? Uh-huh. Esto es uno de los axiomas, ¿no? La asociatividad del producto de escalares, ¿no? Alfa por B es alfa por beta y eso por B, ¿no? ¿Y ahora qué? Quedaría 1 Eh, por el vector.
¿Y ahora qué más? Y del otro lado podemos ocupar uno de las reglas pasadas. Exactamente. Sí, como bien decía Diego, ¿no? Ya podemos usar lo que acabamos de probar. Esto es 0 por la regla que establecimos de que para todo alfa, alfa por 0 da 0, ¿no? Entonces, concretamente, 1 entre alfa por 0 da 0. ¿Y aquí qué usamos? El neutro multiplicativo. Ajá, el axioma del neutro multiplicativo. Y nos queda esto. Ujú. ¿Sí? Entonces, si alfa no fuera 0, necesariamente B sería 0. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Ok, esa es una primera parte. Ahora vamos con la segunda parte. Esta es un poquito más tramposa, pues, o más trucada, pero no importa. Si B fuera diferente de 0. Ujú. Sí. Bueno, vamos de nueva cuenta a suponer, o sea, ahora vamos a suponer que alfa también fuera diferente de 0. Ujú. Sí. Aquí lo que voy a usar es una demostración de estas que se llaman por contradicción. ¿Sí? O sea, doy por hecho que B es diferente de 0. Voy a suponer que alfa también lo sería, o lo fuera, perdón, que alfa también lo fuera, y que efectivamente alfa por B es 0. Entonces voy a mostrar que eso es imposible, que eso es una contradicción. Y entonces, si B es diferente de 0 y esto me lleva a una contradicción, pues la única resolución posible es que esto no puede ser correcto y que entonces alfa tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, si B es diferente de 0 y yo supongo que alfa también es diferente de 0, en esencia sigo los mismos pasos anteriores. Como alfa por B es 0, pero estoy suponiendo que alfa es diferente de 0, pues igual multiplico otra vez por esto. ¿Sí? Esto ya sé que es de este lado 0. Esto ya sé que es esto. Esto ya sé que es esto. Y entonces llego a esto. Pero aquí hay una contradicción. ¿Sí? Entonces, dando por hecho que B es diferente de 0, la hipótesis de que alfa fuera diferente me lleva a una contradicción. Entonces, la única conclusión posible es que esto no es cierto y que alfa vale 0. ¿Y se acabó? ¿Sí?
¿Preguntas? Sí, ¿Está bien? ¿Paul? sí, todo claro. ¿Todo bien? Sí. Todo bien, profe. ¿Alguien? No, profe, yo igual todo bien. Todo bien, profe. Eso Todo dices, chido, profe. Eric. Eso dices, Eric, pero a la hora de la hora no me lo pruebas. Ah, no es cierto, profe. No, así que le voy a echar ganas. Ok. Bueno, eh, vamos a dejar esto aquí. ¿Sí? Ya es la hora, pues. Eh, el viernes, si Dios quiere, pues, y nos vemos aquí de nuevo. Vamos a presentar las otras reglas. Les digo que son 8 en total, llevamos 3. Y vamos a simplificar un poco el análisis de los subespacios aprovechando ya estos teoremas. ¿Sí? De tal manera que en lugar de verificar 4 cosas, ya nada más tengamos que verificar 2, pero eso lo vamos a dejar para el viernes. Yo esperaría el viernes tener pues ya alguna noticia más formal de parte de la coordinación para lo que comentábamos al inicio, que es pues la idea de si el lunes estamos ya físicamente allá o qué demonios, ¿verdad? Espero que así sea. Para quienes se están integrando, bueno, espero que les hayan ya comentado la plataforma con la que estamos trabajando, que no es la de SEA, sino la de Citeduca, la ansiedad de que generen una cuenta ahí, si es que no la tienen ya, la clave de matriculación, que es 22 guión medio 2 guión medio lineal, todo con mayúsculas, guión medio 2202. Y bueno, que vi que por ahí alguna de ustedes, concretamente Carla, ya había creado una cuenta ahí en Citeduca, pero la regó en las instrucciones básicas que son que el nombre de usuario tiene que ser el número de cuenta y que hay que anotar los 2 apellidos, y entonces pues esa cuenta ya desapareció y pues sí, hay que volverla a crear y registrarse adecuadamente. En el sitio, aparte del material que hay, vamos a utilizarlo básicamente para los cuestionarios. Yo estoy ajustando las fechas de cuestionarios y de tareas conforme vayamos avanzando, pero en principio tengo previsto que el primer cuestionario se abra el lunes y se entregaría, bueno, se cierra, porque eso se cierra automáticamente el miércoles. Los cuestionarios son siempre de una clase a la siguiente, salvo algún caso muy particular. ¿Sí? Y en cuanto a las tareas, también ya les había comentado, en principio la idea es que ya me las entreguen físicamente. Les recuerdo que tienen que formar equipos y para el viernes ya tienen que estar formados esos equipos, porque ya el viernes les dejaría yo la primera tarea, que ya también está ahí pues en el sitio, para entrega el miércoles 16. ¿Sí? Las tareas siempre las dejo con una clase por medio para que haya para cualquier aclaración. ¿Sí? Entonces, la tarea número 1, que ya pueden ver, pues la tienen que entregar el miércoles 16. Pero bueno, para eso tienen que hacer sus equipos y el viernes a más tardar, pues que me den cómo están integrados esos equipos. Si alguien ya los tiene, si ya están hechos, pues ahí póngamelos, mándenmelos por correo, por Messenger, en el Face, como quiera que sea, pónganlos para que tenga yo la información adecuada. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo más? No, profe. Profe, ¿va a subir No, las profe, clases? todo bien. Gracias. Sí, perdón, ¿alguien decía algo, Marian? Sí, que si va a subir las clases del curso pasado o no, mucho. Pues, o sea, eso me lo planteaban la otra vez, sí, o sea, pues si ustedes creen que les pueda servir de algo, pues adelante, o sea, lo tengo, les decía yo, o sea, ya están ahí subidas, pues bueno, está la liga
a un drive donde las tengo, pues si ustedes creen que les pueda servir, pues se las abro para que las vean. Ahí podrán ver cómo